El día que me echaron de mi casa no hubo gritos, solo un silencio cortante, como si alguien hubiera decidido que yo ya no existía. Esa mañana horneé pan, porque a Nico, mi nieto, le gusta con mermelada de frambuesa. Mientras el olor llenaba la cocina, Valeria, mi nuera, entró hablando por teléfono. Nos saludó. Sí, hoy mismo firmamos con el agente, dijo. Ni siquiera me miró. Desde la muerte de mi hijo, Daniel, ella había cambiado. Antes fingía afecto, después del funeral, solo frialdad. Yo intentaba mantener la calma, seguir con la rutina, cuidar a Nico, pero algo en su forma de mirarme ya me había advertido. Para ella, yo era un estorbo. Tenemos que hablar, Teresa, dijo al colgar. Esa frase pesa más que cualquier grito. Nos sentamos en la sala. El sol entraba por la ventana y la foto de Daniel con su hijo brillaba sobre la repisa. Mamá, todo va a estar bien, me había dicho él la última vez. He estado revisando los gastos, comenzó ella. Esta casa es demasiado grande. A tu edad sería mejor que vivas tranquila, sin escaleras, sin preocupaciones. Ya encontré un lugar perfecto para ti. ¿Un lugar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un departamento en la calle Independencia. Es más cómodo. Tus cosas caben en 2 maletas. Lo demás, lo resolveremos después. La miré sin decir nada. Esa casa también era mía. Puse mis ahorros allí cuando Daniel apenas empezaba su negocio, pero ella hablaba como si yo fuera una invitada que se quedó demasiado tiempo. Daniel no hubiera querido esto, murmuré. Daniel no está, contestó seca. Y tú necesitas paz. Paz. Qué palabra más hipócrita cuando la usan los que te quieren borrar. Me acerqué al pasillo. Nico tocaba su trompeta desafinada, feliz. ¿Voy bien, abuela?, me dijo. Vas perfecto, respondí. Y supe que todo eso era mentira. No era por mi bien. Querían mi silencio, mi ausencia. Cuando regresé, Valeria tenía preparado un sobre. Aquí están las llaves y algo de dinero. Mañana puedes instalarte. ¿Mañana?, pregunté. Hoy, corrigió sin pestañear. Asentí. No iba a rogar. Guardé lo necesario: ropa, documentos y una pequeña caja de madera que mi hijo me había dado antes de morir. Dentro, una llave envuelta en un pañuelo. Por si pasa algo, mamá, me dijo entonces. Nunca pregunté qué habría. Hasta ese momento. En la puerta, Nico me alcanzó. ¿A dónde vas, abuela? A hacer un encargo, le mentí. Vuelvo pronto. ¿Traes pan dulce? Claro, le prometí, aunque no sabía si volvería. Pasé junto a Valeria. No me ofreció ayuda, ni me miró. Solo dijo: gracias por entender. Gracias por mostrarme quién eres, respondí. Cerré la puerta despacio. Afuera, el aire olía a limón y libertad. No tenía casa, pero tenía algo que ella jamás sospecharía: una llave y un secreto que mi hijo confió solo a mí. Y mientras caminaba con la maleta, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, empezaba algo nuevo. La calle estaba vacía cuando crucé la esquina. El sol golpeaba el pavimento y mi maleta hacía ese ruido seco que suena como una cuenta regresiva. No tenía rumbo fijo, pero mis pasos sabían a dónde ir: a la pequeña casa de mi hermana, la misma que mi hijo me había pedido que mantuviera por si acaso. El por si acaso llegó. En el camino, mi mente no dejaba de repetirse la escena. La voz de Valeria, fría, exacta, sus dedos empujando el sobre Manila, la forma en que evitaba mi mirada, como si echarme fuera un trámite más, algo que tachar en su lista. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que Daniel me había dejado preparada. Él conocía a su esposa mejor que nadie, aunque nunca lo dijo abiertamente. Algún día te lo explico todo, mamá, me había dicho aquella noche lluviosa, unas semanas antes del accidente. Solo guarda esto, y no confíes en nadie más que en ti.
y me entregó la pequeña llave. Esa llave, ahora dentro de mi abrigo, parecía latir. Llegué al portón oxidado de la casa. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. Nadie entraba allí desde hacía años. Busqué entre mis cosas la vieja linterna, y al encenderla, el aire se llenó del olor a madera vieja y humedad. Dejé la maleta junto al sofá cubierto con una sábana y me senté. Por primera vez en el día, respiré sin apuro. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué quiso proteger Daniel? ¿Por qué su esposa se había vuelto tan ansiosa por deshacerse de mí justo ahora? La lógica me decía que era coincidencia, pero mi instinto, ese que tantas veces ignoré, me decía otra cosa. Abrí la caja. Dentro, además de la llave, había una hoja doblada en 4. No la había visto antes. Temblándome las manos, la desplegué. Era una carta. La letra de Daniel. Mamá, si estás leyendo esto, es porque Valeria hizo exactamente lo que temía. No puedo explicarte todo aún, pero esta llave abre algo que puede protegerte. No te dejes intimidar. Lo que está escondido vale más que cualquier casa. ¿Y algún día entenderás por qué? Leí la carta varias veces, hasta memorizarla. Luego, sin pensarlo, la guardé bajo mi blusa, cerca del corazón. No sabía si debía sentir miedo o alivio. Afuera, la tarde empezaba a caer. Las luces de los autos pintaban líneas doradas en la pared, y en la distancia se escuchaban los gritos de los niños jugando fútbol. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo había cambiado. No era solo tristeza, era una decisión. Sabía que Valeria no se detendría ahí, que buscaría lo que fuera que Daniel me dejó, y cuando lo hiciera, yo ya estaría lista. Fui hasta la ventana, corrí la cortina y vi las luces encendiéndose en la ciudad. A lo lejos, imaginé a mi nuera sirviendo vino en la casa que ahora decía suya, brindando quizás por su nueva libertad. Sonreí apenas. La libertad no se gana echando a alguien, se gana enfrentando lo que escondes. Guardé la llave en el bolsillo del abrigo, apagué la linterna y me acosté en el sofá. No tenía colchón, ni mantas, ni certezas, pero tenía un propósito, y en ese instante entendí algo. Cuando una mujer ya lo ha perdido todo, deja de tener miedo, y cuando deja de tener miedo, empieza la verdadera historia. Desperté antes del amanecer. El silencio en esa casa vieja era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, aunque hacía años que no funcionaba. A veces, cuando todo se derrumba, lo único que queda en pie es la rutina: hervir agua, preparar café, abrir las ventanas para dejar entrar la luz. Pero esa mañana no quise café. Solo encendí una vela y me senté frente a la caja de madera. La llave brillaba bajo la llama, pequeña, discreta, pero con ese peso que tienen las cosas que encierran secretos. «¿Qué intentabas decirme, hijo?», murmuré. Revisé cada rincón de la casa, buscando algo que pudiera abrir. Nada. Ni cajones con cerradura, ni cofres, ni puertas ocultas. Solo paredes viejas y recuerdos. Hasta que mis ojos se posaron en el armario del fondo, uno que pertenecía a mi difunto esposo, el padre de Daniel. Siempre lo había mantenido cerrado, y la cerradura era antigua, del mismo tipo que la llave. Metí la llave. Giró con un clic suave. El aire dentro olía a madera vieja y a algo más, a papel guardado demasiado tiempo. Dentro había una caja metálica, con el nombre de Daniel grabado en la tapa. La abrí con cuidado. Dentro, una carpeta gruesa, varios sobres y un pequeño cuaderno negro. Mis manos temblaban. El primer sobre contenía documentos notariales, el segundo, extractos bancarios, y el tercero, una copia de una escritura de propiedad. Leí el nombre del titular y sentí un golpe en el pecho. No era el de Valeria, era el mío.
Daniel había transferido una parte de la empresa familiar a mi nombre. Y no solo eso, también una casa en las afueras, una que jamás supe que existía. La fecha de los papeles era una semana antes de su accidente. Me quedé mirando las firmas, el sello azul, el trazo firme de su letra. No había error. Mi hijo había previsto todo, y entonces lo entendí. Valeria no quería mi bienestar. Quería borrar el último rastro de control que yo tenía. Quería la herencia. Y, sobre todo, quería los papeles que ahora yo sostenía. Guardé todo con cuidado, envolví la caja en una manta y la escondí bajo el suelo, donde antes había un respiradero roto. Luego tomé un cuaderno y empecé a escribir cada detalle. La conversación con Valeria, la fecha, la llave, los documentos. Aprendí hace mucho que la memoria es traicionera, pero el papel nunca miente. Afuera empezaba a amanecer. El cielo se teñía de naranja y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza. Sentí dirección. Me miré en el espejo rajado del pasillo. El reflejo me devolvió a una mujer distinta. Más vieja, sí, pero también más firme, con la mirada de quien ya no se deja empujar por nadie. Valeria pensaba que me había echado, pero en realidad ella misma me liberó, porque ahora tenía algo que ella ni imaginaba: pruebas, motivos y sobre todo, tiempo. Tiempo para hacer justicia. Guardé los documentos dentro de una carpeta vieja y los envolví con una bufanda. No confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. En ese momento, el único sonido era el de la lluvia golpeando el techo y mis pensamientos corriendo más rápido que el reloj. Tenía que actuar antes de que Valeria sospechara algo. Si descubría que yo tenía esos papeles, no dudaría en hacerme desaparecer del todo. Y no hablo de mudarme. Salí temprano, con un paraguas roto y mi bolso colgando del hombro. Caminé hasta la parada del autobús, donde una mujer mayor vendía empanadas. Me ofreció una, pero no tenía hambre. Solo le pedí que me indicara cómo llegar a la notaría principal de la ciudad. ¿Negocios?, preguntó con curiosidad. Asuntos de familia, respondí, y ella asintió con esa mirada que entiende sin preguntar. El viaje fue largo. Cada parada me hacía pensar en Daniel, en cómo me hablaba de la empresa, de sus planes para Nico, de su deseo de dejar algo sólido para el futuro. Y ahora, su viuda estaba destruyendo todo lo que él había construido. Cuando llegué, la oficina estaba casi vacía. Un joven recepcionista me atendió con una sonrisa cansada. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Saqué el sobre y lo puse sobre el mostrador. Necesito confirmar si estos documentos siguen vigentes, dije con voz firme. El muchacho hojeó los papeles y su expresión cambió. Un momento, por favor. Voy a consultar con el notario principal. Pasaron 10 minutos que parecieron una hora. Finalmente, un hombre mayor, de traje oscuro y mirada aguda, me hizo pasar a su despacho. Señora Teresa, ¿verdad?, preguntó leyendo el nombre. Asentí. Abrió los documentos, los examinó bajo la luz de una lámpara, y después dijo algo que me heló la sangre. Estos papeles están en orden, sí. Pero hay algo más. Su hijo vino aquí una segunda vez, 2 días después de firmar esto. ¿Una segunda vez?, pregunté. Sí. Dejó un sobre sellado, con instrucciones claras. Entregar solo a mi madre si algo me ocurre. El notario abrió un cajón y sacó un sobre beige con mi nombre escrito a mano. La caligrafía de Daniel. Lo sostuve como si fuera de cristal. Mis manos temblaban, pero logré romper el sello. Dentro había una nota corta y un llavero con un número grabado. A12. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ella ya mostró su verdadera cara. No te asustes. Lo que te dejo aquí no es dinero. Es verdad, y esa verdad puede destruirla. ¿Sabe qué significa este número?,
Pregunté al notario. Parece una caja de seguridad, quizás en un banco. Asentí, guardando el llavero. No podía quedarme más tiempo allí. Agradecí su ayuda y salí bajo la lluvia. El agua me empapaba el abrigo, pero no me importaba. Caminé sin rumbo, apretando el pequeño llavero en el puño cerrado. Verdad. Eso era lo que Daniel había dejado. Y yo pensaba que lo había perdido todo. Pero no. A veces, perder tu casa es solo el primer paso para recuperar tu fuerza. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la vieja casa, miré la llave del llavero y sonreí, porque por primera vez desde la muerte de mi hijo, sabía lo que tenía que hacer. Alguien iba a pagar por todo, y no con dinero. A la mañana siguiente, me despertó el ruido de los autos afuera. Había dormido poco, pero algo en mí ya no quería quedarse quieto. Tomé el llavero con el número A12, me até el cabello y me miré en el espejo roto del pasillo. No era la misma mujer de hace unos días. En mis ojos había cansancio, sí, pero también determinación. Vamos, Daniel, susurré. Muéstrame que me dejaste. El banco quedaba en el centro, un edificio de piedra gris con puertas de vidrio pesado. El guardia me miró con desconfianza cuando entré, empapada por la llovizna, pero no dijo nada. Me acerqué al mostrador. Buenos días, necesito acceder a una caja de seguridad, número A12. Deslicé el llavero sobre el mármol. La empleada, una mujer de unos 50 años, lo examinó con atención. Luego tecleó algo en la computadora y me miró, sorprendida. ¿Usted es la señora Teresa Ramírez? Sí. Un momento, por favor. Desapareció por un pasillo. Pasaron unos minutos eternos antes de que regresara acompañada por un hombre con traje oscuro y gafas finas. Señora Ramírez, dijo él con voz pausada. Mi nombre es Martínez, soy el gerente del banco. Su hijo dejó instrucciones especiales respecto a esa caja. Me invitó a seguirlo a una habitación pequeña, de paredes metálicas. El sonido de nuestras pisadas retumbaba. Sacó una llave idéntica a la mía, la insertó en la cerradura junto con la mía y la giró. El clic metálico resonó en el aire. Martínez me dejó sola. Frente a mí, una caja de acero abierta. Dentro, un sobre grueso, una memoria USB y una fotografía. La foto era de Daniel, sonriendo junto a un niño pequeño, mi nieto, Nico, en la playa. Pero al fondo, apenas visible, estaba Valeria, abrazando a un hombre que no era mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había copias de correos, extractos de transferencias, grabaciones transcritas. Todo apuntaba a una misma cosa. Valeria había estado desviando dinero de la empresa usando la firma de Daniel. Pero lo peor no fue eso. Entre los papeles había una carta dirigida a mí. Mamá, si algo me pasa, no creas que fue un accidente. Valeria y su socio llevan meses planeando quedarse con todo. Protege a Nico. Y si puedes, haz que paguen. Conoces a mi amigo Javier, el abogado. Él sabrá qué hacer. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No podía. Guardé todo en mi bolso, dejando solo la fotografía sobre la mesa. La miré por última vez antes de cerrar la caja. En esa imagen, Daniel parecía tan feliz, tan ajeno al veneno que lo rodeaba. Salí del banco con el corazón ardiendo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Valeria me había echado de casa no por desprecio, sino por miedo. Sabía que Daniel había dejado algo, y que tarde o temprano yo lo encontraría. En la parada del autobús, el viento levantaba polvo y papeles. Saqué mi celular, un modelo viejo, apenas funcional, y marqué el número de Javier, el abogado de Daniel. ¿Quién habla?, contestó una voz grave. Teresa, la madre de Daniel. Necesito verte. Es urgente. Hubo un silencio. Luego, la voz cambió de tono. Lo sabía. Su hijo me dijo que usted llamaría algún día.
Colgué, y una sensación nueva me recorrió el cuerpo. No era miedo, era el inicio de algo mucho más grande. La cita con Javier fue al final de la tarde. El cielo se había cubierto de nubes pesadas y el aire olía a tormenta. Caminé hasta su despacho, una oficina discreta en el segundo piso de un edificio antiguo. La placa junto a la puerta decía: Javier Salcedo, abogado corporativo. Me recibió un hombre de unos 40 años, cabello entrecano, traje gastado pero pulcro. Me miró con respeto, sin condescendencia, y eso ya fue un alivio. Señora Teresa, dijo con voz grave, Daniel me habló mucho de usted. Asentí, dejando mi bolso sobre la mesa. Y yo debería haber hablado más con él. Javier me ofreció té, pero lo rechacé. No tenía tiempo para gestos amables. Encontré esto, dije, extendiendo los documentos, la carta y la memoria USB. Él las tomó sin una palabra, leyó la carta, y su rostro se endureció. Luego encendió su computadora, conectó la memoria y empezó a revisar los archivos. El silencio duró minutos, roto solo por el clic del ratón y el zumbido de la lluvia golpeando los cristales. Finalmente, Javier exhaló. Su hijo tenía razón en sospechar, señora Ramírez. Estas transferencias son ilegales. Valeria y un socio suyo, un tal Esteban Rivas, desviaban fondos de la empresa a cuentas en Panamá, y hay correos que prueban que Daniel lo descubrió. ¿Y qué hizo?, pregunté. Intentó detenerlos, pero 3 días antes de morir, lo citaron para una reunión urgente. Javier giró la pantalla hacia mí. Este correo fue el último que envió. Después de eso, nada. Mi corazón se encogió. La última palabra de mi hijo estaba frente a mí, escrita en esa pantalla. Si no regreso, sabrás quiénes fueron. No dejes que ganen. Tragué saliva. ¿Cree que fue un accidente? Javier me miró a los ojos. No, Teresa, fue un asesinato bien disfrazado, pero sin pruebas materiales, nadie lo investigó. Guardó los papeles y bajó la voz. Sin embargo, con lo que trajo hoy, ya tenemos un punto de partida. Si logramos exponerlos públicamente, la verdad saldrá a la luz. Me quedé en silencio. El reloj del despacho marcaba las 6. Afuera, los truenos comenzaron a rugir. No quiero dinero, Javier, dije finalmente. Solo quiero que se sepa quién era mi hijo y lo que le hicieron. Javier asintió lentamente. Entonces, prepárese. Esto no va a ser fácil. Valeria tiene contactos, abogados, y sabe manipular. No importa, dije. Le quitaron a mi hijo. No pienso dejar que también le quiten su nombre. Cuando salí, la lluvia caía a cántaros. Caminé despacio, empapándome hasta los huesos, pero sin esconderme bajo el paraguas. La ciudad parecía distinta, como si todo a mi alrededor supiera que algo estaba por comenzar. Miré el cielo oscuro y susurré, casi sin voz: «Te prometo, Daniel, que la van a pagar». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no caminaba sola. Pasaron 2 días desde mi encuentro con Javier. No dormí bien, pero cada hora de desvelo sirvió para planear mi siguiente paso. No podía simplemente entregarle los documentos a la policía. Valeria tenía conocidos en todas partes. Si quería justicia, primero tenía que hacerla caer con sus propias palabras. Esa mañana me vestí con calma, nada de ropas tristes ni gastadas. Saqué de la maleta un abrigo beige, el mismo que usé en el bautizo de Nico. Me peiné, me puse un poco de perfume y guardé en el bolsillo un pequeño grabador que Javier me había prestado. «Grabe todo lo que pueda. Ella no puede saber que la estamos siguiendo», me había dicho. Respiré hondo frente al espejo. Ya no era la suegra expulsada de su casa, era una madre en guerra. Tomé un taxi hasta la urbanización donde había vivido con Daniel y su familia. El guardia me miró sorprendido, pero me dejó pasar al reconocerme.
Mientras el coche avanzaba por las calles limpias y silenciosas, recordé las tardes de domingo, los almuerzos en familia, el sonido de la risa de mi nieto en el jardín. Todo eso ahora era un campo minado de recuerdos. Cuando llegué, Valeria estaba en la entrada, hablando por teléfono. Llevaba gafas oscuras y un vestido caro. Su voz sonaba dulce, pero sus palabras estaban llenas de hielo. Sí, mueve el dinero antes del lunes, decía. No quiero que ese idiota del banco vuelva a llamarme. Me vio, y su rostro cambió por completo. Sonrió, fingiendo amabilidad. Teresa, qué sorpresa. Pensé que estabas fuera de la ciudad. Vine a dejarte algunas cosas de Daniel. Le mostré una caja pequeña. Su sonrisa se tensó un poco. Oh, claro. Pasa, por favor. Entré en la casa. Todo estaba igual, pero sentía que ya no pertenecía allí. Las fotos familiares seguían en las paredes, pero Daniel ya no estaba en ninguna parte. Nos sentamos en el salón. Coloqué la caja sobre la mesa y mientras ella fingía interés, activé el grabador dentro de mi bolsillo. Valeria, encontré unos papeles de Daniel. No los entiendo bien. Parecían importantes. Ella se quedó inmóvil por un segundo, luego trató de sonreír. ¿Papeles?, repitió. Sí. Mencionaban algo sobre transferencias y un tal Esteban Rivas. Sus dedos se crisparon. No sé de qué hablas. Daniel manejaba muchos asuntos, ya sabes, cosas de empresa. Me incliné hacia ella. Sí, pero tú firmabas algunas también, ¿verdad? La máscara se agrietó. Sus ojos se endurecieron. Ten cuidado con lo que insinúas, Teresa. Daniel confiaba en mí. Y si vas por ahí diciendo estupideces, solo vas a ensuciar su memoria. Sus palabras eran veneno, pero el tono traicionó algo. Miedo. Me levanté lentamente. No te preocupes, no pienso ensuciar nada. Solo quiero la verdad. ¿La verdad?, rió, con esa risa falsa que usa quien está a punto de romperse. La verdad no te va a devolver a tu hijo. No, dije mirándola a los ojos, pero puede quitarte todo lo que le robaste. Salí antes de que pudiera responder. Afuera el aire era frío, pero por dentro yo ardía. Tenía lo que necesitaba, una prueba de que temía ser descubierta. Mientras el taxi se alejaba, apreté el grabador en el bolsillo. No era suficiente para encerrarla, pero sí para empezar a destruir su fachada. Esa misma noche, volví al despacho de Javier. El reloj marcaba las 9:30 y él aún estaba trabajando, rodeado de carpetas y tazas de café. Me vio entrar empapada por la lluvia y se levantó enseguida. ¿La grabó?, preguntó sin rodeos. Saqué el pequeño dispositivo del bolsillo y se lo entregué. Todo está aquí. No lo dice directamente, pero se nota. Tiene miedo, y eso significa que sabe que la descubrimos. Javier conectó el grabador a su computadora y escuchamos el audio. Cada palabra de Valeria llenaba la oficina con esa voz cargada de arrogancia y culpa. Cuando terminó, Javier asintió lentamente. No es una confesión, pero sí una pieza clave. Y si logramos provocar otra conversación, podríamos tener lo que necesitamos. ¿Provocar?, pregunté. Sí, hacerla hablar, pero no conmigo, ni con usted. Sonrió con cierta picardía. Con alguien en quien confíe. ¿Esteban?, dije. Exacto. Javier buscó algo en su escritorio y me mostró una hoja impresa. Este es el socio que mencionó su hijo. Tiene antecedentes por fraude y lavado de dinero, pero nunca lo atraparon. Apuesto a que Valeria aún lo ve. Si conseguimos que uno de nuestros contactos se haga pasar por un posible inversor, ella intentará cerrar un trato, y ahí se traicionará sola. No me gustaba la idea, pero entendía que era la única manera. ¿Y cómo sabremos cuándo reunirse? Ya lo pensé.
Su hijo tenía acceso a los correos corporativos y varios de esos mensajes aún están activos. Si logramos rastrear las direcciones, sabremos cuándo se verán de nuevo. Pasó media hora en silencio mientras él escribía códigos y buscaba archivos. De pronto, levantó la mirada. Aquí está. Su voz sonó tensa. Reunión privada en el restaurante La Terraza, mañana a las 8 p.m. Asunto: nuevo proyecto de inversión, firmado por Esteban y confirmado por Valeria. Me quedé quieta, procesando la información. Mañana, repetí. Sí, si todo sale bien, tendremos la prueba que necesitamos. Pero debe prometerme algo, Teresa. ¿Qué cosa? No intervenir, no aparecer. Si ella la ve, se echará atrás. Lo miré a los ojos. No se preocupe, Javier, ya aprendí a esperar. Salí de su oficina cuando la ciudad dormía, con las luces reflejándose en los charcos y el eco de mis pasos en la acera. Por primera vez desde la muerte de Daniel, sentía que la justicia no era un sueño, era un plan. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, imaginando la cara de Valeria cuando el suelo se le viniera abajo. No por venganza, sino por justicia, por mi hijo. Y cuando amaneció, supe que no había vuelta atrás. El día siguiente amaneció con un aire tenso, casi eléctrico. La ciudad parecía contener la respiración. Pasé la mañana caminando sin rumbo, incapaz de concentrarme en nada. Cada vez que miraba el reloj, los minutos parecían burlarse de mí. A las 6 de la tarde, me senté en una cafetería frente al restaurante La Terraza, donde la trampa estaba por activarse. No debía estar allí. Le prometí a Javier que no me acercaría. Pero una madre no puede quedarse en casa cuando la verdad sobre la muerte de su hijo está a punto de salir a la luz. Desde mi mesa podía ver la entrada del restaurante. Todo parecía normal. Luces cálidas, música suave, gente riendo, sin saber que en unos minutos una mujer estaba a punto de cavar su propia tumba. A las 7:58, un coche negro se detuvo frente al local. Valeria bajó con su habitual elegancia, tacones altos, abrigo caro, sonrisa de quien cree tener el mundo bajo control. Pocos segundos después llegó el inversor. Un hombre alto, de cabello canoso, traje impecable y una calma peligrosa. No era un inversor real, sino un contacto de Javier, un antiguo detective acostumbrado a los engaños. Su nombre era Martín Luján, y su papel era simple: hacer que Valeria hablara, demasiado. Encendí mi grabadora a distancia. Javier me había dado acceso al canal de audio oculto que él controlaba desde su coche, estacionado a media cuadra. «Todo listo», me dijo su voz por el auricular. «Solo escuche». Valeria y Martín se sentaron cerca de la ventana. Pedían vino, sonreían. Ella hablaba rápido, con esa mezcla de encanto y ansiedad que solo tiene quien oculta algo. «Mire, señor Luján, el negocio es muy sencillo», decía ella. «Mi socio y yo manejamos fondos internacionales, hay dinero limpio y otro que no necesita demasiadas preguntas. Usted entiende». Martín fingió interés. «¿Y todo eso está bajo su control?». Valeria sonrió, bajando la voz. «Digamos que mi esposo falleció y dejó algunos cabos sueltos, pero yo sé cómo manejarlos». Tragué saliva. La escuchaba hablar de mi hijo como si fuera un estorbo que había desaparecido. La rabia me ardía en el pecho, pero no podía moverme. Martín continuó con calma. «Suena arriesgado. ¿Y si alguien descubre los movimientos?». Valeria soltó una carcajada ligera. «¿Descubrir?», repitió. «El único que lo sabía está muerto. Y créame, no fue precisamente un accidente. El aire me abandonó de golpe». Javier, al otro lado de la línea, murmuró algo entre dientes. «Ahí está. Lo tenemos». Valeria siguió hablando, cada frase más incriminatoria que la anterior.
Mencionó los sobornos, el dinero, la noche del accidente y cómo había convencido a la policía para cerrar el caso. Martín solo asentía, grabando cada palabra con la microcámara en su corbata. Cuando la reunión terminó, Valeria se levantó satisfecha, sin sospechar que acababa de firmar su sentencia. Caminó hacia la salida con esa misma seguridad altiva, hasta que me vio. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. Por un segundo, la máscara se quebró. Su sonrisa desapareció. Yo no me moví. Solo la observé, con el rostro sereno, mientras ella huía hacia su coche. Esa noche, Javier me llamó. La grabación es perfecta. En 48 horas, la fiscalía tendrá todo el material. Me quedé en silencio. No sentía alivio ni euforia, solo una calma extraña. Entonces, dije finalmente, ya casi terminamos. Casi, respondió Javier. Pero quiero que esté preparada. Cuando esto salga a la luz, ella no se quedará de brazos cruzados. Colgué y miré por la ventana. La lluvia había vuelto, y en cada gota que caía, sentía que el alma de mi hijo por fin descansaba un poco más en paz. 3 días después, la noticia estalló como una bomba. Empresaria detenida por fraude y complicidad en la muerte de su esposo, decían los titulares. El rostro de Valeria aparecía en todas las pantallas, su nombre repetido en cada noticiero. La mujer perfecta, la viuda ejemplar, ahora era la villana que todos querían odiar. Javier me llamó temprano. Lo logramos, Teresa. La policía la arrestó anoche. Tenían todo, los correos, los documentos, la grabación. No podrá salir de esto. Por un momento no supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta. No era felicidad lo que sentía, tampoco venganza. Era algo más profundo, una mezcla de alivio, tristeza y un vacío difícil de describir. El juicio comenzó una semana después. El tribunal estaba lleno de periodistas, abogados y curiosos. Cuando Valeria entró esposada, levantó la vista y me encontró en la primera fila. Durante un segundo pensé ver miedo en sus ojos, pero no. Era orgullo herido, el tipo de rabia que siente quien jamás pensó que lo atraparían. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Javier presentó las pruebas una a una, los documentos, la carta de Daniel, la grabación. Y entonces me llamó al estrado. Caminé despacio, con las manos temblando. El juez me pidió que contara todo. Respiré hondo, miré a Valeria y hablé con la voz firme. No vengo aquí a pedir castigo. Solo quiero que se sepa quién era mi hijo. Un hombre bueno, honesto, que amaba a su familia. Lo traicionaron, lo silenciaron, y hoy su verdad finalmente habla por él. La sala quedó en silencio. Valeria desvió la mirada, y en ese instante supe que ya no tenía poder sobre mí. 2 semanas después, el veredicto llegó, culpable en todos los cargos, 20 años de prisión. Salí del tribunal bajo el sol de la tarde. Javier me alcanzó en la puerta. Daniel estaría orgulloso, Teresa. No, dije con una pequeña sonrisa. Solo estaría en paz. Esa noche fui al cementerio. El aire olía a flores frescas y tierra mojada. Me arrodillé frente a la tumba de mi hijo y dejé una rosa blanca. Durante unos segundos no dije nada. Solo escuché el silencio. Luego murmuré: Hijo, cumplí mi promesa. Ellos pagaron. Pero la justicia no me devolvió lo que perdí. Solo me permitió respirar sin odio. Una brisa suave recorrió el lugar, y por primera vez en años sentí algo parecido a paz. Me quedé allí hasta que cayó la noche, mirando las estrellas, pensando que, tal vez, la vida no se trata de olvidar el dolor, sino de aprender a vivir después de él.